Bienvenidos a su canal Acontecer Profético. Este es su hermano y amigo Santos Hernández, deseando que la bendición de Dios llene su vida abundantemente. Este es su canal Acontecer Profético y el mensaje que les traeré a continuación será titulado La construcción del tercer templo y la manifestación del anticristo. Pero antes vamos a leer en Daniel capítulo 11 versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El tercer templo y la consiguiente manifestación del anticristo es uno de los misterios que ha causado expectación en el panorama escatológico y que ha sido objeto de muchas polémicas y, como no decirlo, de muchas especulaciones en cuanto a lo que va a suceder, así como del dónde, cómo y de qué manera se va a dar inicio a la construcción del tercer templo. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos revela, esta dice que para los últimos tiempos, justo después de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, se ha de levantar este tercer templo judío, donde el personaje que nosotros conocemos como el anticristo se ha de sentar y se va a proclamar Dios en la tierra. Han surgido muchos cuestionamientos acerca de en qué parte de la Biblia encontramos esto. La respuesta está, entre otros, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15 en adelante, la cual dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, o el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su cama. Aquí el Señor habla y dice que cuando veáis la abominación desoladora del que habla el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 27, en el cual, cuando habla del lugar santo, se está refiriendo al tercer templo de Jerusalén. Esto quiere decir que para estos últimos tiempos, el tercer templo judío, para que la abominación desoladora pueda hacer acto de aparición en ese lugar, tiene que estar construido en Jerusalén. Nosotros sabemos lo que sucedería si los judíos intentasen destruir lo que se conoce como el Domo de la Roca o la Mezquita de Al-Aqsa. Si esto llegara a ocurrir, se desataría una guerra sin precedentes contra los judíos. Sin embargo, la palabra del Señor es clara en decir en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en adelante, la cual dice así: Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nuevamente nosotros vemos que la palabra del Señor dice que este personaje que nosotros conocemos como el anticristo o la bestia se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén. En la Biblia tenemos que el primer templo fue construido en Jerusalén cerca del año 960 a.C. por el rey Salomón, el rey de Israel, en Primera de Reyes capítulo 6. Este edificio fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando conquista a Jerusalén en el año 586 a.C., de acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 25. El segundo templo es luego construido bajo el liderazgo de Zorobabel, cuando Israel regresa del cautiverio en Babilonia, de acuerdo a Esdras capítulo 5. Este templo fue remodelado por Herodes y es el que existía durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el lugar en el cual Jesús echa afuera a los cambistas de monedas, de acuerdo a Mateo capítulo 21 versículo 12, y fue el lugar donde el velo se rasgó en dos partes, cuando Jesús murió en la cruz. Mateo capítulo 27 versículo 51. Tomando eso en cuenta, Ezequiel fue un profeta que vivió durante la conquista de Babilonia y vio el primer templo de Jerusalén ser destruido. Ezequiel de hecho había profetizado la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, de acuerdo a Ezequiel capítulo 4 y capítulo 10. Sin embargo, algo muy interesante es que Ezequiel describe a la perfección los detalles de la medida de otro templo muy diferente al anterior. Las medidas profetizadas por Ezequiel no son las mismas usadas en el segundo edificio reconstruido. Por lo tanto, Ezequiel está profetizando la existencia de un tercer templo sin que el segundo haya empezado a reconstruirse.
Luego Jesús profetizó la destrucción del templo. Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano dirigido por Tito Flavio Vespasiano invade la ciudad de Jerusalén y destruye el edificio. La muerte del Mesías y la destrucción del templo también había sido profetizada por Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 26. Hasta el día de hoy, Israel no tiene templo o santuario, y ellos ya tienen los planos para construirlo. Sin embargo, debemos hacer la aclaración que el edificio que Israel quiere construir no es el mismo de Ezequiel. Las medidas del templo de Ezequiel son muy diferentes a las del primer y segundo edificio. De hecho, el tamaño del templo de Ezequiel son de 1500 metros de largo por 1500 metros de ancho, de acuerdo a Ezequiel capítulo 42, versículo 20. Eso ocuparía gran parte de la ciudad de Jerusalén. Los judíos hoy en día lo ven como un imposible, por lo tanto no están siguiendo las medidas exactas del edificio descrito por Ezequiel. Y por lo tanto esto va en contra de la voluntad de Dios cuando dice en Ezequiel capítulo 43, verso 10 al 11. Tú, hijo de hombre, muéstrale este templo al pueblo de Israel y haz que midan su diseño, para que se avergüence de sus pecados, si en realidad se avergüenza de todo lo que han hecho. Dales a conocer el diseño del templo y su disposición, y sus salidas y entradas, todas sus formas y descripciones y configuraciones, y también todas sus leyes. Descríbeselo en detalle, para que respeten todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Pero Israel actualmente no está respetando las medidas del templo de Ezequiel, porque de acuerdo a ellos, según dice la página web del Instituto del Templo, que muchos de los aspectos descritos por Ezequiel son difíciles de comprender. Por lo tanto, ellos van a reconstruir el edificio de acuerdo a las medidas del templo remodelado por Herodes durante los tiempos de Jesús. Por lo tanto, no podemos decir que el templo que Israel va a construir es el tercer templo, sino más bien una reconstrucción del mismo. Existe una teoría que consiste en que el templo construido por Salomón ha sufrido destrucciones y remodelaciones, incluyendo la invasión de Babilonia, la reconstrucción por Zorobabel, la remodelación por Herodes, la destrucción por Tito Flavio y próximamente una reconstrucción por parte de Israel en un futuro cercano. Pero el edificio de Ezequiel es el templo del futuro milenio, con el Mesías reinando en la tierra. Lo que sí es cierto es que Israel va a tener un edificio de adoración a como dé lugar. Eso lo vemos cuando Pablo profetiza que el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. De acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Daniel también profetiza que el mismo anticristo hará cesar el sacrificio en el lugar santo cuando traiciona a Israel después de hacerse pasar por su Dios, en Daniel capítulo 9 versículo 27. Y el otro pasaje donde encontramos el templo es en Apocalipsis capítulo 11, cuando el profeta Juan mide el templo y describe el ministerio de los dos testigos durante la gran tribulación. Así pues, todos estos eventos en el templo van a suceder durante el periodo del anticristo, lo que nos hace indicar que el templo muy probablemente va a ser construido antes del gobierno del anticristo y la gran tribulación. Hay que notar que Dios no está contento con la construcción de ese edificio y lo vemos patente en Isaías capítulo 66, versículo 1 al 6, el cual dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Ofrecerme un buey en sacrificio es lo mismo que matar un hombre. Ofrecerme una oveja es lo mismo que degollar un perro. Presentarme una ofrenda es lo mismo que ofrecerme sangre de cerdo. Quemar incienso es lo mismo que bendecir a un ídolo. Esta profecía no puede referirse a los templos anteriores porque Dios aceptó ambos templos. Dios dice: ¿qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Esto es un claro desafío de Dios a Israel construyendo un templo para Jehová. Entonces, si Jerusalén no tiene templo hoy en día y las profecías de los últimos tiempos nos indican que Jerusalén va a tener uno, podemos sacar por conclusión
que una señal de los últimos tiempos es la reconstrucción del mismo, en el cual Dios no está complacido. Sin embargo, tenemos un problema y es la existencia del domo de la roca, en el lugar donde el templo de Dios debe ser construido. Pero hoy en día muchos judíos ortodoxos dicen que el templo de Dios estaba realmente a un lado del actual domo de la roca. Esto es interesante porque Dios advierte a Ezequiel que Israel había contaminado su santo nombre profanando el templo con abominaciones. Esto le dice Dios a Ezequiel respecto a Israel en Ezequiel capítulo 43, versículos 7 al 8. Hijo de hombre, en este lugar tengo mi trono, hablando del trono futuro de Ezequiel. En este lugar reposan las plantas de mis pies, y en este lugar habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más el pueblo de Israel ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos, porque ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, pues pusieron su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, con solo una pared entre ellos y yo. Por eso, en mi furor, los consumí. Cuando Dios dice en este pasaje que Israel profanó su santo nombre con abominaciones y poniendo su umbral o contrafuerte junto al de Dios, con solo una pared entre ellos, es lo que a Dios lo llena de furor. En los templos anteriores no había un umbral o contrafuerte cerca del santuario del templo. Esta profecía se va a cumplir cuando Israel construya el tercer templo junto al domo de la roca de los musulmanes. Hoy en día los judíos están divididos en cuanto a este asunto. Unos dicen que el edificio ocupaba toda la explanada incluyendo el área donde se encuentra el domo de la roca, mientras que otros dicen que puede construirse junto al domo de la roca. Sabemos que el anticristo va a venir a traer la paz y unidad entre musulmanes, judíos y cristianos. Por lo tanto, la construcción del tercer templo junto al domo de la roca es muy probable. Hoy podemos ver en las noticias sobre su construcción. El Instituto del Templo tiene actualmente la tarea de planear la construcción del tercer templo y ya tienen todos los objetos que van a ser utilizados en ese edificio excepto el Arca de la Alianza, el cual muchos dicen fue destruido, mientras que otros dicen que está escondido debajo del lugar del antiguo templo. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que sucedió con el Arca de la Alianza. Finalmente, yo sé que pueden surgir muchas preguntas, dudas, teorías y también controversia acerca de los detalles de cómo va a suceder la construcción del tercer templo. Pero cuando se estudia la profecía bíblica, siempre es mejor leer lo que la Biblia dice al respecto y los detalles se los dejamos a las noticias diarias. Espero que te haya sido de agrado este video. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe a través de tus redes sociales. Deja pulgar arriba y suscríbete a mi canal. No olvides de activar la campanita, la cual te enviará las notificaciones acerca de los nuevos videos subidos diariamente a través de este canal. Paz y bendiciones para todos.